Hoy es como un paréntesis en la Cuaresma para celebrar la solemnidad de San José, como nos deja muy claro la redacción del Evangelio según San Mateo, su esposo, dice. Por eso el nombre litúrgico que adquiere la fiesta es San José, esposo de la Virgen María. La Iglesia ha ido reflexionando a través de los siglos la importancia del designio salvador. Recordemos que la liturgia es expresión de lo que se cree, y lo que se cree es para que nosotros, como dice el final del Evangelio de Juan, tengamos vida en su nombre. Lo que celebramos en la Iglesia lo celebramos como un don, como una revelación de Dios y también como un camino a seguir, en el cual camino tenemos como esos faros que nos guían, la Santísima Virgen, San José, los santos, aquellos que, aunque no estén canonizados oficialmente, también en nuestra vida nos han mostrado el camino cierto y seguro de seguir a Jesús, de buscar la voluntad de Dios. Es así que recién en el año 1621, siglo XVII, se extiende la fiesta a toda la Iglesia. Pero vuelvo a decir lo mismo, fue un increyendo, un ir meditando. Tenemos santos bastante conocidos como San Bernardo de Claraval, San Bernardino de Siena, Santa Teresa de Jesús, que podríamos decir son los grandes difusores de la devoción josefina en la Iglesia. Santa Teresa, ustedes saben y tienen estas anécdotas que se mezclan como era ella, ¿no? Con una total intelectualidad, con un nivel totalmente altísimo en todos los sentidos del humanismo español de ese siglo, pero también con las cosas de cada día, con ese realismo con el cual ella a veces saltaba con frases ingeniosas o parándole el carro a alguien también, porque ella no se cortaba ni siquiera con los nuncios. Por tanto, nos muestra en esos gestos, ¿no?, el famoso San José Parlanchín del convento de la Encarnación de Ávila, que algún racionalista dice no, que era una monja chusma, pero no, San José Parlanchín dice que cuando la santa iba a las fundaciones, cuando venía le contaba si había habido algún problemita en el cual había que intervenir. Y en esto también vemos la sabiduría de la santa. Bueno, hoy San José, voy a terminar hablando de Santa Teresa. Digo, fíjense, intervenía no en todo. Cuando uno está a cargo de algo, no puede intervenir en todo, tiene que dejar respirar a la gente. Entonces ella intervenía en lo que San José, cuando ella no estaba, le decía y ella veía que era más urgente. Esas causas segundas de las cuales precisamente es un maestro San José, por eso la misa votiva que hacemos durante el año, la misa propia de hoy, dice, este es el Padre que has puesto al frente de tu familia para que hiciera las veces de Dios. El Padre, Dios pone a San José, Padre con minúscula, para hacer sus veces en la familia de Dios. Y seguramente que José estaría atento a las necesidades de Jesús y de María, pero nunca lo podríamos imaginar invasivo, precisamente porque la palabra de Dios nos lo pinta como una persona que es contemplativa y activa a la vez. Fíjense que no tenemos ningún discurso, ninguna palabra. José escucha hasta dormido, en sueños, va a Egipto. Por eso es el patriarca, el patrono de la Iglesia, que fue nombrado posteriormente. Dijimos que en el año 1621 su culto se extiende a toda la Iglesia y en el año 1870 el Papa Pío IX lo nombra patrono de la Iglesia y un poco subraya estas características bíblicas. Patriarca, es el último de los patriarcas, venimos de celebrarlo, recordemos que desde el diciembre del 2020 a diciembre del 2021 celebramos el año de San José, precisamente por la idea de los 150 años de esta declaración por parte de Pío IX como patrono de la Iglesia. Y nosotros, las congregaciones también en general, los fundadores, como Madre María del Tránsito, también las fundaciones, por lo que decía antes, ¿no?,
contemplativas lo tienen como un patrono, como un protector especial desde prácticamente que surgieron. Por eso también le pedimos, aunque estamos en un paréntesis de la Cuaresma con esta solemnidad, de hecho el derecho canónico propone esta fiesta como precepto. En algunos países todavía lo sigue siendo. Nosotros cuando nos quitaron el feriado en el siglo pasado dejamos de tener esta fiesta como precepto, pero sigue siendo de solemnidad, por eso el gloria, el credo, por eso las vestiduras blancas. Vamos a pedir al Señor que nos enseñe entonces a socorrernos con la ayuda y con la intercesión del poderoso patriarca San José, pero sobre todo que imitemos esas virtudes que él tenía en la vida cotidiana. Pensar en San José es pensar en la encarnación. Pensar en San José es pensar cómo sería la vida doméstica, la casa, la familia en Nazaret. Como nos imaginamos José pegando un golpe en la pared, porque no había mesas como las tenemos nosotros. Nos imaginamos no escuchando, él que era capaz de escuchar a Dios en sueño, esas virtudes que son las cotidianas, que nos tienen que hacer relacionar con la realidad. La misión de José fue un secreto importante y fue una misión que nosotros no sé si la haríamos, la misión de estar para que brille otro, porque José era el padre legal, era el padre según el amor humano. No podemos pensar que era un varón justo, como dice la misma palabra de Dios, que San José era un tacaño en la gracia de amar. Y uno, cuando ama verdaderamente, también sufre, como María y José, cuando se pierde el niño Jesús en el templo y no entienden, y Jesús le dice, pero ¿cómo? ¿No sabían que tengo que estar en las cosas de mi Padre? En este caso con mayúscula. Seguramente que eso les causaba el sufrimiento, pero Jesús tampoco era un rebelde, porque el evangelista, en ese caso Lucas, se encarga de recordarnos que Jesús se fue con ellos y seguía sometido a ellos. El misterio de un Dios que comparte nuestra humanidad. Por supuesto, el pecado, el dolor, el sufrimiento son cosas difíciles, pero también la voluntad. El Verbo encarnado tenía sometida la voluntad a José y a María. Nos tiene que hacer pensar esto. Y José, entonces, también por eso, y también un poco porque pinchó Santa Teresa, es el patrono que le hace un poquito la competencia a San Cayetano, porque cuando tenemos problemas económicos, muchos recurrimos a San José, no a veces con la rigidez de Santa Teresa, que si no le pagaba las cuentas lo daba vuelta contra la pared hasta que apareciera el dinero, pero sí que nosotros también confiamos en esa intercesión, en esa mediación. La encarnación es cierta, Dios toca la realidad de nuestra humanidad. Por eso también nosotros nos tenemos que beneficiar de esto que vamos a rezar pronto en el credo, la comunión de los santos. Estamos unidos de una manera misteriosa, pero real, con la Iglesia del cielo. Pidamos humildemente a San José por todas nuestras intenciones, las que hemos ofrecido en la Santa Misa. Pidamos por este instituto de vida religiosa que nos recibe, por las hermanas, por las vocaciones, por todas las obras propias de la congregación, para que el Señor y la Virgen las asistan, las acompañen. Por supuesto que son una verdadera intercesión, pero no es una supresión de nuestra responsabilidad. Nosotros también tenemos que tener responsabilidad, tenemos que buscar también, como San José, la creatividad en resolver los problemas. A veces los problemas más... Mira lo que voy a decir, hoy estoy con trabalengua. Los problemas más graves a veces no son los más graves. Por supuesto que los problemas graves son graves, pero a veces los problemas pequeños, los problemas de todos los días, los problemas del acostumbramiento, los problemas de la sedia a veces, el cansancio espiritual que decían los medievales, esos son los problemas a veces más difíciles, porque son los más cotidianos, los más engarzados en la realidad y en el movimiento de nuestra vida. Por eso confiemos de verdad. Por supuesto que San José no va a obrar por mí, la Santísima Virgen no va a obrar por mí, pero me pueden ayudar y también
su ejemplo, su intercesión y sobre todo las ganas de escuchar y de seguir siempre a Jesús. No nos olvidemos, el hecho de que Jesús haya compartido nuestra vida nos da más fuerza para vivir el carácter cristocéntrico que tiene que tener nuestra fe. Pedimos especialmente, y con esto termino, por el Santo Padre. Hoy hace 9 años que inició el ministerio de sucesor de Pedro. Pedimos por el Papa, por sus intenciones, y recordemos que siempre el Papa tiene que ser principio de unidad, y también nosotros, desde el lugar que ocupamos en la Iglesia, trabajemos rezando por el Papa y también nosotros siendo instrumentos de unidad y de paz. Y por supuesto le encomendamos a San José la paz en Ucrania y en Rusia. Que así sea.